Venimos diciendo que no son apreciaciones nuestras, sino que son estimaciones de muy buenas fuentes mundiales, entre ellos el Banco Mundial, UNICEF y diferentes organismos y organizaciones no gubernamentales que se encargan de fijarse cuál puede ser el impacto de la pandemia. Y el impacto de la pandemia claramente trae dos cosas, claramente dichas: desigualdad y pobreza. Eso es lo que va a dejar en lo inmediato. Después cada estado tomará las medidas públicas necesarias para revertir un escenario muy complejo. Nosotros siempre decimos, el punto de partida de Argentina fue muy malo por esta pandemia porque veníamos de 4 años del gobierno de Mauricio Macri, que ya había ubicado a más del 50%, por ejemplo, de los menores de 18 años por debajo de la línea de la pobreza. Según UNICEF, en Argentina, después de esta situación lamentable que está atravesando el mundo, más del 62% de los menores de 18 años, más del 62% de los menores de 18 años van a estar en esa situación. Pero para hablar de un problema que es mucho más complejo que este dato que le acabamos de dar, que ya de por sí es muy doloroso, está con nosotros el titular de Sigma Global, el asesor de asesores, Juan Enrique. Sí, efectivamente, Guille, este es un tema lamentable. Debería darnos vergüenza a todos, pero lamentablemente tiene que ver en términos globales, en términos mundiales. Yo acá te estoy mostrando un mapa que muestra la desigualdad en el mundo. La pandemia está haciendo un desastre en términos globales, está haciendo un desastre en el mundo, muestra la cara de la desigualdad. Y el Banco Mundial mide esta desigualdad con el coeficiente de Gini. Cuando se acerca a 0, seríamos todos iguales. Cuando se acerca a 1, habla de la extrema desigualdad. ¿Qué es el índice de Gini? Vamos a es un coeficiente, un coeficiente. Un coeficiente que utiliza el Banco Mundial para medir la igualdad. Y acá te lo quiero mostrar en el mapa, en términos globales. Fíjate que la República Argentina es uno de los países más igualitarios de Sudamérica. Esto tiene que ver también con el impuesto a la riqueza, porque hay una contracara de la desigualdad, que es la desigualdad es la que genera la violencia. Hoy se conoció también en algunos titulares, lo nombrábamos nosotros, que hay 2 empresas argentinas que explotaron con ganancias por la pandemia. Claro, empresas tecnológicas. Eso muestra parte de lo que se está viendo en el mundo. La concentración del ingreso es problema, claro que es problema. También cuando hablamos de esto, aquí ya hay que hablar de medidas de política económica. Cuando vos hablás de un dólar fortalecido, estás hablando de devaluación que afecta fuertemente a la desigualdad. Ya profundizamos. ¿Por qué dice esto, Juan? Porque en un escenario anterior a la pandemia, vos tenías un contacto directo, por ejemplo, con un comerciante si no estabas acostumbrado a usar los intermediarios, o no estabas acostumbrada a usar los intermediarios. ¿Qué sería en este caso un intermediario? Un intermediario sería un sitio de compras, por ejemplo, y alguien que te traiga el producto hasta la puerta de tu casa, que vos no usabas antes y que aprendiste a usar. Ese trato, que antes era directo entre el comerciante y vos, ahora tiene un intermediario y probablemente un alto porcentaje de las personas que antes no usaban estas plataformas se van a quedar con la costumbre. Esos recursos que antes eran un mano a mano comercial pasan a estar, en parte, en manos de un intermediario. Y eso quiere decir que va a haber gente que va a vender menos o en todo caso va a ganar menos y otros se van a quedar con un pedazo de una torta que antes no tenían. Básicamente, sí, una de las explicaciones hablamos que de concentración económica en un punto, ¿no? Utilizando herramientas tecnológicas hablamos de concentración económica. Esta semana hablamos del comerciante Pablo de Quilmes que recibía los precios de alimentos por encima de precios máximos y él no los podía respetar y eso muestra claramente la concentración económica. También era la tendencia del mundo. El mundo iba hacia ahí. Claro. Lo que sucedió con la pandemia es que se aceleró. Un proceso que pudo haber llevado entre 5 y 10 años se produjo en unos pocos meses y eso claramente hace que las estructuras se muevan a otra velocidad. Por eso cuando hablamos de impuesto a las grandes fortunas, si vos tenés ganancias siderales porque manejás una plataforma que compra en pesos, vende en pesos, gana en pesos, sin embargo cotiza en Wall Street en dólares y bueno, paga acá por esa fortuna que ganás por lo menos un 60% de impuestos. Ahora, hablando en términos de política económica que afectan a la pobreza. Recordemos también, ¿no? Buscar saldos
de superávit fiscal va a generar estos resultados, porque lo que se conoció en este informe que releva UNICEF en la República Argentina de 2.525 familias, mostró que el 62%, sí, Guille, 8.300.000 jóvenes menores de 18 años son pobres, son pobres. Es lamentable, es vergonzoso sobre todo cuando analizamos las medidas de política económica. Todos los días acá, Guille, nosotros pedimos relajamiento cuantitativo, pedimos guita, pedimos dinero para los hogares, porque tiene que ver con esto. Mirá los datos. Datos, ¿no? Pobreza infantil. El 85% de ese 62% tiene el papá desocupado. El 65% tiene el papá en negro o en condiciones informales. Y el 55%, claro, ya no tiene papá. La jefa de hogar es una mujer. Lamentablemente la desigualdad, que es la base de la violencia en la República Argentina, se explica por medidas de política económica más allá de la pandemia. Hoy por hoy, también este informe sobresalta el accionar de la tarjeta alimentar y también del ingreso familiar de emergencia, que ocupan un rol fundamental, Guille. También hay que decir que por la pandemia se produjo un impacto muy serio en la dinámica de la economía argentina, que ya venía seriamente golpeada por una recesión que se había iniciado durante la gestión de Mauricio Macri. Y muchos se preguntaban cuál era el piso, ¿no? Hasta dónde iba a caer. Con una inactividad total, como fue en los tiempos de cuarentena dura, por supuesto que casi todos los números se registraron en cero, casi todos, salvo las tareas esenciales. Ahora se muestra una leve recuperación. Y nos preguntamos, Juan, con esta leve recuperación, ¿ya pasamos por el piso? ¿Lo que viene ahora es lo mejor? ¿Es el crecimiento de menos a más? Datos que se conocieron ayer, ¿no? Datos oficiales del INDEC muestran claramente que la actividad industrial y la construcción no están cayendo en los niveles que venían cayendo. Respecto a la construcción, en mayo cayó un 48%, ya en junio cayó un 13%. Pareciera ser que estamos encontrando el piso. Y también, Guille, con respecto a la producción automotriz, en el mes de julio, según la Cámara que agrupa a los fabricantes, se fabricaron 21.000 vehículos, o sea, un 1% menos que hace un año atrás. Claro, en abril no se produjo ningún vehículo. Pareciera ser que la República Argentina está encontrando el piso. Sí, nosotros no queremos dar malas noticias todos los días, pero la realidad es esa. Aumentó la pobreza juvenil, infantil, y puede ser que esta reestructuración de la deuda nos dé, digamos, o a los inversores les dé ganas de invertir en la República Argentina para cambiar esta matriz de caída constante en la construcción, en la producción, en la fabricación de insumos. Esperemos que eso cambie rápidamente. De hecho, ahí diste en la clave, Juan, esa reestructuración de la deuda argentina, que ahora le va a permitir casi en las mismas condiciones hacer lo propio con la misma deuda, con legislación argentina, hace que exista un orden, un punto de partida mucho mejor que el que teníamos antes de ayer en nuestro país. Claro que el marco es este, lo decimos siempre, el marco no era bueno, venía de 4 años de macrismo más pandemia, 4 años de macrismo más pandemia, que va a requerir de mucho trabajo, pero sin orden de este estilo, sin un piso necesario para poder pensar en un futuro para el país y para las empresas, era una tarea prácticamente imposible. Claramente es un horizonte un poco mejor.